Y ya lo hemos adelantado en los titulares, hoy contamos con la presencia del director de la UPV del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torrerosa, para hablar del nuevo curso universitario. Sea bienvenido, Juan Ignacio. Bien hallado, muchas gracias. El campus de Alcoy daba la bienvenida hace unas semanas a esos nuevos alumnos que van a tener este año 6 grados, 2 dobles grados, con cerca de 500 alumnos nuevos en un curso que será cuando menos anómalo y marcado por la COVID-19. ¿Cómo se afronta ese reto de la vuelta a las aulas en la UPV? Bueno, pues se afronta con mucha ilusión por retomar algo que es tan importante para nosotros como es la semipresencialidad, porque no se puede completar toda la presencialidad, y con el ánimo de seguir impartiendo, pero siempre con las medidas de seguridad y de prevención de riesgos que nos imponen las autoridades y que nosotros internamente también nos imponemos para poder mantener el curso en las mejores condiciones posibles de trabajo y de salud. Y como director del campus, ¿considera que el sistema universitario se ha sabido adaptar a esta nueva situación? Yo creo que sí, porque además los campus son sitios muy seguros. Hoy he leído un artículo muy interesante sobre los colegios, por ejemplo, donde se está demostrando científicamente que no está habiendo un incremento en la transmisión comunitaria producto de la actividad en los colegios. Y en las universidades se está haciendo un gran trabajo desde ese punto de vista también en mantener las condiciones sanitarias y respetarlas al máximo, extremar las precauciones precisamente para que dentro de la universidad esas cosas no ocurran. Sí que es cierto que el hándicap que tenemos fundamental es poder impartir una docencia y que se produzca un aprendizaje de calidad con los inconvenientes que conlleva la situación que tenemos. Pero creo que en general en todas las universidades se está consiguiendo alcanzar los mínimos exigibles. Hablaba de ese sistema semipresencial, ¿cómo se han sabido adaptar ustedes? ¿Cómo se han adaptado? ¿Qué medidas están tomando desde el campus de Alcoy? Bueno, hemos hecho una gran inversión en equipamiento tecnológico que está permitiendo que las clases desde las aulas se puedan emitir y grabar, emitir de manera síncrona, es decir, que los alumnos que no pueden asistir a clases las puedan seguir desde sus conexiones a Internet, ya dentro del campus o fuera del campus. Y esa ha sido una labor muy importante, con una inversión muy fuerte en toda la UPV y en particular en el campus de Alcoy. Hemos creado además espacios seguros para que los alumnos y las alumnas puedan estudiar y puedan seguir las clases también. Hemos creado también espacios para poder hacer determinadas actividades, como la modificación del pabellón para que pueda los exámenes poder realizarse en condiciones de seguridad y suficientes, porque normalmente los exámenes se requiere de unas condiciones especiales para ello. Y también hemos dividido la presencialidad, sobre todo la hemos centrado en primero y segundo, que es donde hemos considerado que más necesaria era, y en el resto de cursos fundamentalmente se hace de manera a distancia online. Sensaciones imagino que siempre positivas, pero es verdad que durante esta época de pandemia, especialmente durante la desescalada, se ha tachado a los jóvenes de ser poco cuidadosos, muchas veces irresponsables. ¿Creen que los estudiantes están concienciados y siguen esas medidas de seguridad? Dentro del campus las siguen con total conciencia de la importancia que tienen. La mascarilla, las distancias de seguridad se suele mantener, la mascarilla la llevan siempre, las distancias de seguridad se mantienen en todo momento. Lo que ocurre fuera de campus quizás es lo que puede resultar más preocupante, ¿no? Todo lo que ocurre fuera de este entorno seguro que hemos creado y hemos reforzado. Y ahí es donde pueden haber pues, pequeñas grietas. Evidentemente también las está viendo en todo el sistema educativo. Los contagios que hay no se producen dentro de los colegios ni dentro de las universidades, sino que lo normal es que se produzcan en actividades familiares, en actividades lúdicas, en actividades festivas fuera del campus universitario. Y es ahí donde, bueno, nosotros no podemos actuar, pero sí que nos preocupa qué consecuencias pueda tener, evidentemente. Pero en principio, por ejemplo, en el campus de Alcoy no tenemos a nadie todavía en este semestre que haya dado, que tengamos constancia de que haya dado positivo. O sea que cruzamos los dedos y queremos mantener esta situación todo el tiempo posible. Hablaba de la seguridad dentro del campus, pero es inevitable no preguntarle. Hoy el campus de la UPV de Valencia ha tenido que pasar a la docencia telemática debido a un brote en una residencia con 120 contagiados. ¿Están preparadas las universidades para este tipo de acontecimientos que vienen de imprevisto? Los servicios de prevención de riesgos laborales de las universidades, en concreto el de la UPV, actuó muy rápido, porque inmediatamente detectaron que habían casos y
tirando del hilo se llegó a la conclusión de que estaban relacionados con la actividad en este colegio mayor y a partir de ahí lo que se hizo fue el colegio mayor aisló a los estudiantes, se han hecho 700 y pico PCR, que es de donde sale el resultado de 140 y tantos positivos. Y automáticamente, además de aislar a los alumnos, se han hecho pruebas de PCR a las clases donde estos alumnos podían haber asistido, así como a los profesores que participaron en esas clases. Y los resultados están siendo muy buenos, en el sentido de que ha habido muy poca transmisión a partir de ahí en el resto de la comunidad educativa. ¿Estamos preparados? Pues es una demostración de que detectando pronto los problemas se pueden atajar que la transmisión no se produzca dentro de la universidad, pero si tienes 100 y pico casos, de los cuales una parte importante corresponden a alumnos de la UPV, lo primero que hay que hacer es detener la actividad docente, estudiar, que es lo que se está haciendo ahora, y en cuanto se esté en condiciones de poder asegurar y que ha pasado la cuarentena pertinente, volver a retomar las actividades. Esto va a ser algo habitual que va a ocurrir en muchos campus universitarios. Tenemos que acostumbrarnos a eso, saber llevarlo bien, y yo creo que sí, estamos preparados para eso porque se está demostrando que se están tomando las medidas oportunas con resultados positivos. Y cambiando de asunto, ustedes son los que forman a los profesionales futuros, a aquellas personas que van a ayudarnos a tener una vida más fácil el día de mañana. Ahora con la COVID-19, más necesarios que nunca, leíamos entre los proyectos que van surgiendo en el campus de Alcoy una web que conecta y digitaliza el sector musical, una forma de apoyar sin duda a uno de esos sectores más perjudicados por la pandemia. ¿Qué sensaciones tiene como director cuando ve que de la universidad salen iniciativas y proyectos como este? Son proyectos muy bonitos porque además los desarrollan estudiantes nuestros que con el know-how que tienen, con su conocimiento y su interés además por el sector musical, que eso es muy importante, pues lo llevan a realizar aplicaciones que sean útiles para la sociedad, como es esta, que además incide en un aspecto cultural muy importante, como es el de la música y la música festera, ¿no? Y yo puedo indicar que nosotros, por ejemplo, una de las actividades que hacemos con mayor éxito es tener una banda de música propia en el campus, con más de 40 miembros, que lamentablemente debido al COVID todavía no ha podido empezar a ensayar este año, pero es que esperamos en breve encontrar un espacio seguro para que lo haga. Es evidente que aquí se combina un poco la tecnología con ese amor por la música que existe en todo el territorio y que nosotros desde la escuela además intentamos y apoyamos para que se produzca. Así es que muy contento de que haya... Además hacen falta noticias de este tipo, ¿eh? No podemos estar siempre hablando de las cosas que son importantes, evidentemente, pero hay que transmitir también ese optimismo y esas nuevas cosas que surgen de la universidad. Una universidad muy activa, desde la UPV del campus de Alcoy son muchas esas actividades que se realizan a lo largo del curso, conferencias, concursos de aplicaciones móviles, de robótica, la Semana de la Ciencia. ¿Cómo se van a adaptar a esta nueva normalidad que estamos viviendo? Porque no va a poder ser como otros años. No, no va a poder ser, al menos inicialmente, como otros años. Hay que entender que todos estos proyectos que llevamos se extienden de diversa manera a lo largo de todo el año. No es algo que ocurre de manera concentrada, con lo cual hay cosas que vamos probablemente a tener que transformar con una audiencia menor presencial. Vamos a sustituir eso por la capacidad de emitir en directo esas actividades de transmisión y difusión de la ciencia y la tecnología. Los concursos, algunos de ellos se van a hacer virtuales, otros se van a hacer semi-virtuales. Entonces vamos a ir adaptándonos también y conforme las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo, a lo largo del 2021 ir incorporando mayor presencialidad en los mismos. Pero no vamos a parar nada, vamos a continuar realizándolo, porque además la labor de difundir la ciencia y la tecnología entre los ciudadanos, sobre todo entre los más jóvenes, no podemos, está en nuestros genes, no podemos obviarla, es tan importante como nuestra actividad docente habitual. Y creo que los ciudadanos necesitan, y más en estos momentos, que la ciencia y la tecnología sea conocida, sea difundida, sea promocionada y defendida, que es uno de los pilares básicos para encontrar una solución a los problemas que nos están llevando a esta situación, con lo cual haremos todos los esfuerzos para que a través de lo presencial y lo online todo el mundo pueda tener acceso a todas esas actividades y pueda participar de ellas. Pues muchísimas gracias, con estas palabras y buenas sensaciones nos vamos a quedar. Juan Ignacio Torregrosa, director de la UPV del campus de Alcoy, gracias por estar hoy con nosotros. Yo quería, para acabar, decir y aprovechar
para comunicarle a la gente que me he quitado un momento la mascarilla para que se me entienda mejor. Mascarilla siempre, higiene y distancia es lo que nos va a permitir acabar con este problema. Muchísimas gracias y muy amables por la entrevista y mucha suerte a todos. Gracias a ustedes, ese gran ejemplo que están dando desde las universidades y los centros educativos de la Comunidad Valenciana y de España para salir juntos de esta crisis del coronavirus.